Listo, pues buenas noches a todos, estimada comunidad de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta pues última sesión síncrona correspondiente a la semana número 4. El tiempo se fue muy rápido. Prácticamente pues comenzamos los dos primeros módulos antes del receso escolar y ya ahorita prácticamente las dos semanas anteriores, las dos primeras semanas correspondientes al módulo las tuvimos antes del receso escolar y pues bueno, ya ahorita pues nos encontramos en la recta final del módulo y obviamente pues estamos ya arrancando esta recta final con pues algunas dudas referentes al proyecto integrador, al foro de integración y pues lo referente a pues lo que estuvimos trabajando la semana anterior. Entonces, pues bueno, me dispongo a compartir la pantalla y de la misma manera, ya por aquí estoy compartiendo, ahí está, y bueno, mandarles un cordial saludo a los compañeros que ya están por aquí, Ana Cruz, Becky, César, Manuel, María Sánchez, perdón, Nayeli y Yeli Cerino, que son los que ahorita están conectados y que bueno, seguramente ahorita durante el desarrollo de la sesión se estarán integrando los compañeros y sé que aunque pues varios compañeros no pueden estar en la sesión en vivo, observo por las reproducciones que veo en YouTube que pues bueno, la visualizan o gran parte de los compañeros o en algunos casos quiero suponer que las sesiones a veces las comparten con otros grupos porque he observado una pues muy buena cantidad de personas que reproducen esta sesión en la que pues buscamos el atender o resolver gran parte de las dudas que van surgiendo en el desarrollo de las actividades. Pues bueno, vamos a iniciar y de nueva cuenta pues bienvenidos a todos y a todas a esta última sesión correspondiente a la semana número 2. Pues bueno, ya tengo por aquí las diapositivas listas para la sesión del día de hoy. Bueno, pues continuamos en el módulo 4, textos y visiones del mundo. Ya nos encontramos en la semana número 4. De nueva cuenta con ustedes me presento, soy el asesor virtual José Alfonso Ángeles Gutiérrez y tendré el gusto de estar con ustedes en esta sesión para tratar de apoyar, despejar las dudas que se vayan teniendo respecto a las actividades correspondientes a este módulo 4 y específicamente las de esta última semana, ¿correcto? Pues bueno, vamos a entrar de lleno. El propósito de la sesión es prácticamente conocer, como ya había mencionado, las actividades de la semana número 4, que en esta semana las dos actividades principales es el proyecto integrador que lleva como título La historieta como creación literaria. Y el foro de integración. El día de ayer hubo una reunión de cierre donde pues tanto los asesores, los tutores, los supervisores tuvieron a bien al compartirnos algunas indicaciones y algunas recomendaciones para que tengamos un cierre de módulo sin contratiempos, ¿no? Entonces, por eso el día de hoy creo que mandé un mensaje haciéndoles la más cordial invitación a que estén participando muy activamente en este foro de integración. Hubo una buena dinámica de participación en el foro de la actividad correspondiente de la semana 3, que es la actividad número 6. Entonces, ya están hasta cierto punto familiarizados con esta dinámica de trabajo y recuerdo haberles mencionado que pues en mi caso di algunas facilidades, algunos apoyos para que pues nadie se quedara fuera de esta actividad del foro de integración.
pues bueno, también tenemos el foro Aprendiendo que tenemos cada semana y que bueno, en este espacio, aparte de ser un espacio en el que compartimos dudas, sugerencias, es un espacio de comunicación en el que varios de ustedes comparten a veces dudas, sugerencias y experiencias del desarrollo de sus actividades. Pues bueno, esperemos que también se sigan sumando a este foro de integración. Tenemos en esta última semana las actividades formativas, la 7 y la 8, y recuerden contestar la autoevaluación. Por aquí hay un error, perdón, pero bueno, la autoevaluación, que recuerden que tiene un valor junto con lo que ustedes contestaron la semana anterior, que fue la encuesta sobre el desarrollo y el desempeño del asesor virtual y el tutor. Respecto a las actividades de la semana 3, cerramos con, creo que, números positivos. La dinámica de participación del grupo es aproximadamente de entre 40 a 45 entregas. Nos quedamos en 42 y todavía en este momento estoy en espera de algunos compañeros que me pidieron extensión. Entonces, yo espero que estemos cerrando con entregas entre 45, 44 compañeros. En el foro de la semana 3, que fue la actividad 6, recuerden, bueno, ahí no había la posibilidad de dar extensión. Si ustedes observaron, en el transcurso del día de ayer quedó evaluado el foro y también de manera individual estuve compartiendo la retroalimentación. Como lo comenté la semana anterior y lo vuelvo a ratificar, es importante que se cumplan las 5 o mínimo 5 intervenciones que nos pide estas actividades, revisar los recursos, contestar de forma argumentada, que fue algo que nos recomendaron ayer en la sesión, respetar las cuestiones de las reglas ortográficas, que son fundamentales, y también el que no se pierdan las ideas de lo que se está aportando en estos espacios, ¿no? Entonces, la invitación queda abierta para que se sigan sumando, en este caso, al foro de integración, y que, bueno, recuerden que en las últimas semanas de cada módulo no existen extensiones en las actividades. Entonces, la invitación y la recomendación es de que organicen bien sus tiempos para que puedan elaborar sus actividades de forma oportuna. La recomendación que siempre saben que hago cotidianamente es revisar cada uno de los contenidos de la plataforma, los audios, las presentaciones, los videos, los textos, para la mejor comprensión de las actividades. Si no revisamos previamente los recursos, se nos hará muy complicado el desarrollar la actividad, que en este caso es el proyecto integrador, que ahorita vamos a explicar a detalle. Bueno, en la orden del día, ya ahorita en el primer punto, hicimos brevemente una presentación de las actividades. Ahorita en el desarrollo estaremos mencionando lo referente al proyecto integrador, el foro de integración. En la situación de las extensiones, no hay extensiones para esta última semana, entonces de ahí la importancia de organizarse muy bien en sus tiempos y obviamente, pues bueno, las recomendaciones en las actividades integradoras, pues generar el hábito, el gusto por la lectura, que creo que se ha logrado ese propósito y ese objetivo. He de comentarles que en la actividad pasada sobre el texto de las nubes, hubo mucha creatividad en el desarrollo de sus actividades, los audios que ustedes grabaron, ¿no? Agradezco, y como lo comentaba en el mensaje que mandé el día de hoy, pues se ve la dedicación, el compromiso, el gusto y la honestidad, que aquí hago un pequeño paréntesis, porque hablo de honestidad en el sentido de que compañeros que por alguna situación les ganó el tiempo o les quedó alguna duda respecto a elaborar una actividad, pues en algunos casos, por ejemplo, hubo quien envió el trabajo y pues bueno, por alguna situación ya no le fue posible integrar el audio,
Obviamente esto restó parte de su calificación, pero creo, y lo he comentado, realmente algo que siempre hice en la invitación al arranque del módulo fue el evitar el tema del plagio, ¿no? Yo siempre hablo que hay o debe de haber honestidad y cuando a lo mejor nos gana el tiempo, y así ha pasado con algunos compañeros que me han dicho, oiga, asesor, pues la verdad nada más pude hacer esto de la actividad, lo demás o me costó mucho trabajo o me ganó el tiempo, y bajo esta situación a veces yo soy un poco más flexible en la evaluación porque hay esa honestidad, ¿no? De parte de ustedes. Entonces, eso es algo primordial. Creo que estamos en una situación de tenernos confianza y en esa finalidad de tenernos esa confianza, pues que realmente ustedes se esfuercen, se esmeren en hacer trabajos que sean únicos, que sean originales y que sean creaciones y aportaciones de ustedes, ¿no? Entonces, en ese sentido, reitero, agradezco esa situación de que siempre ha habido una honestidad de parte de ustedes en la entrega de los trabajos y que ojalá así siga más adelante en módulos posteriores, porque es una situación a veces muy incómoda el levantar a veces una situación de un reporte, una acusación del tema de algún plagio total o parcial de alguna actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradezco y valoro esa situación. Pues bueno, vamos a entrar de lleno al proyecto integrador. El proyecto integrador, yo se los comentaba al arranque del módulo, es una actividad creo que sencilla, y que prácticamente a veces la complejidad se hace, y lo comentaban el día de ayer nuestras autoridades escolares, en el uso de la herramienta para hacer la historieta. Y creo que la herramienta para hacer la historieta es lo que menos nos debe de importar, porque lo importante es el argumento o cómo tú vas a hacer esa historieta. Entonces, vamos a entrar de lleno a esta actividad. Bueno, recordemos que siempre cuando tenemos la sesión, termino de explicar y damos unos minutos para una breve sesión de preguntas o dudas o comentarios en los cuales ustedes pueden usar el chat o quien quiera abrir la cámara o el audio lo puede hacer, ¿no? Entonces, comenzamos. Bueno, esta parte es lo más sencillo, el entrar al portal de nuestra página, de nuestra plataforma, descargar la historieta como creación literaria, resolver lo que nos pide el archivo. Esto, como ustedes siempre lo hacen, el editar el procesador de textos en Word o en documentos Google. Una vez que se realice lo que se indica, guardar el documento con la nomenclatura que siempre sabemos que tenemos que manejar y cargar el archivo en la plataforma. Creo que eso es lo más simple y siempre lo más sencillo, ¿no? Entonces, aquí vienen ya las indicaciones. Aquí ya tengo listo el documento. Y sí quisiera así que pusieran mucha atención en este punto, porque viene a ser muy sencillo. Y ustedes recordarán que cuando comenzamos el módulo, yo les dije, tengan ustedes presentes 3 conceptos muy importantes: fondo, forma y experiencia estética. Y aquí ustedes van a encontrar por qué la importancia de tener siempre muy presentes estos conceptos. Bueno, nos dice que ordenemos, ¿sí?, del 1 al 30 para analizar un texto literario según los aprendizajes de las semanas anteriores, ¿sí? ¿Qué elementos voy a tener yo para organizar esto que ustedes observan? Bueno, nos dice que identifiquemos los pasos previos para la lectura, previos a la lectura analítica de un texto. Decide si analizarás primero la experiencia estética o el aspecto técnico del texto. Define si es mejor empezar por el análisis del fondo o por el de la forma. Sombrea, y aquí muy importante porque siempre por alguna situación aquí pierden algunos puntos, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los que corresponden a fondo. Entonces, aquí nos solicita que organicemos del 1 al 30. Aquí, pues bueno, no implica comenzar de mayor a menor, porque prácticamente aquí, como siempre lo digo en cada sesión, aquí no hay una clave, ¿sí? Aquí yo no evalúo esta parte
con una clave ya hecha y donde yo diga, pues para mí esto sería el 1, para mí este sería el 3, para mí este sería el 4, para mí este sería el 10 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener como argumento? Precisamente tener presente lo que es fondo y lo que es forma, que ahorita en uno de los apartados les voy a mostrar que esto viene, estos conceptos vienen en la primera semana del módulo. Ahí ustedes pueden encontrar lo que es fondo y forma. Entonces, si yo identifico lo que es fondo y forma y a partir de mi criterio, ¿sí? Porque esto es un criterio personal, yo voy a decidir cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, si para mí el analizar un texto, yo tengo que comenzar por identificar la forma del texto, es algo que tú estás desarrollando, que tú aprendiste durante el módulo. Entonces, aquí no hay una clave ya preestablecida. Entonces, reitero, ¿sí? Aquí es un criterio personal a partir del aprendizaje que ustedes obtuvieron. Entonces, ya aquí yo voy a organizar, coloco por aquí el 20, coloco por acá el 30 y etcétera. Hasta aquí, ya organizado del 1 al 30, cada uno de estas afirmaciones me dice que se tenga que sombrear con rosa los análisis o lo que corresponde, perdón, a forma. Se me ocurre que para mí, y con base en lo que el concepto de fondo de forma, se me ocurre que para mí este es forma. Bueno, no tengo por aquí un color rosa que se asemeje, lo voy a poner con rojo. Para mí esto va a ser forma a partir de los conceptos que yo ya tengo. Y nos dice que con verde los que correspondan a fondo. Entonces, para mí estos van a ser, y digo, con base, y reitero, considerando el concepto de fondo y de forma, ¿sí? Es lo que yo voy a sombrear. Siempre me hacen aquí una pregunta muy recurrente. Tengo que sombrear de las 30 afirmaciones que hay aquí, 15 de fondo y 15 de fondo y de forma. No, yo aquí les estoy solicitando que por lo menos identifiquen de estas 30 afirmaciones 10 de fondo y 10 de forma, ¿correcto? Entonces, esa sería la primera situación. Entonces, reitero la explicación, enumero del 1 al 30, cómo yo analizaría un texto, considerando por los aprendizajes de clases anteriores. Posteriormente de estas afirmaciones, cuáles corresponden a fondo y cuáles corresponden a forma. ¿Cuántas? Todas, no. 10 de fondo y 10 de forma, ¿correcto? Entonces, hasta aquí, creo que esta parte no tiene mayor complejidad. Si hay alguna duda, ahorita en el segundo apartado, doy ahí una pequeña pausa para aclarar, o quien quiera ir anotando alguna duda lo puede hacer en el chat. Posteriormente nos dice, precisamente aquí, dos respuestas a esta situación, porque nos dice que expliquemos de forma breve, entre 5 y 15 líneas, por qué decidí ordenarlos de esta manera. Para tu respuesta, fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores, que es lo que yo les comentaba. Entonces, sí, para mí, ¿no? Yo voy a colocar, considero que el organizar, perdón, por aquí alguien nos está pidiendo el acceso. Muy bien, aquí, ¿dónde me quedé? Estamos aquí. Ahí está. Acá hay, no, por aquí. Aquí estamos. Bien, considero que el organizar de esta forma las afirmaciones es con base en los conceptos de forma y fondo. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿no? Aquí voy a colocar. ¿Sí? Ejemplo, nos está pidiendo que sean
pues entre 5 y 15 líneas, ¿no? Entonces, por favor, aquí expliquen un poco más, ¿no? Yo aquí simplemente estoy dando aquí una breve idea, cómo pueden comenzar con ese punto y explicar aquí a grosso modo por qué los organizaste de esa forma. Reitero, aquí no hay una clave ya hecha donde yo evalúe y diga, pues en la primera va 30 y luego va el 4 y luego va el 10. No, no hay una clave hecha porque esto es un criterio personal que tú vas a argumentar aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí, esta es la primera parte de nuestro proyecto integrador, ¿vale? Segunda parte, realizo mi creación literaria, ¿sí? Dice, elabora una historieta, ¿sí? Vean, aquí es muy importante esto. Elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Para su realización usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. Dice, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Sabías algo de literatura y sobre textos literarios antes de cursar el módulo? Habrá quien diga pues, no, o habrá quien diga sí. Digo, no necesariamente porque lo tengan que contestar. Me refiero a contestar que aquí coloquen las respuestas, sino básicamente para que ustedes vayan tomando nota de lo que les están preguntando para poder hacer el argumento de su historieta. Ahora, ¿qué tan fácil o complicado resultó leer texto literario durante el módulo? Bueno, es decir, habrá alguien que diga, fue fácil, ¿no? Ahí está. ¿Qué experiencias y aprendizajes te ha dejado leer y analizar textos literarios? Bueno, pues me agrada la lectura, etcétera, ¿no? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo algún género en particular? Pues sí, la poesía, la novela, etcétera, etcétera. ¿Quieres aventurarte con tus propios textos literarios como un pasatiempo o como tu profesión en el futuro? Bueno, estas preguntas, ¿sí? Estas preguntas que reitero, no necesariamente las tienen que colocar aquí sus respuestas, son la estructura que les va a permitir elaborar la historieta. Dice, y les voy a comentar por qué. Bueno, porque después dice, recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste en la primera parte del proyecto, aspectos como creación de mundos posibles, la ficción, la realidad, los elementos divertidos o agradables, las características y situaciones de la vida cotidiana y actual que se representan en la literatura, el contexto en el que se produce una obra literaria y qué es lo que quieres compartir con quienes lean tu historieta. Revisa los recursos para saber cómo hacer una historieta y cómo usar Pixton. Aquí hago la aclaración. No necesariamente tengo que usar Pixton. Ahorita voy a mostrarles que hay otras herramientas y hay otras aplicaciones para hacer una historieta y estas aplicaciones son gratuitas. Ahora bien, dice, elabora el guión para tu historieta, ¿sí? Recuerda los pasos que debes de seguir para redactar textos literarios. Elige tus personajes, el contexto y reflexiona sobre la experiencia estética que quieres que vivan tus lectores. Reflexiona sobre el lenguaje que usarás y la diferencia que hay entre lo que se coloca en los globos del texto y el de la explicación debajo de las imágenes. Revisas varias veces tu guión, cuida tu redacción y verifica tu ortografía. Entonces, aquí ya viene la parte importante, ¿no? Digo, aquí nos está dando pues todos los elementos con los cuales tenemos que ir estructurando nuestra historieta, ¿no? Así, aquí, de todo esto, pues como tal, no tengo que ir contestando nada, ¿no? Porque prácticamente aquí nos dice que elaboremos una historieta en base de un guión. Puede realizarla como presentación de diapositivas, ¿sí? Muy importante. Puedo hacerlo en PowerPoint. Guárdala en la nube y comparte el enlace usando la herramienta Pixton o alguna otra, chicos, ¿sí? Puede ser Pixton, y aquí esto lo voy a colocar. Se puede utilizar otra aplicación, ¿sí? No estamos obligados a usar Pixton. Ya que hayas elaborado tu historieta con la herramienta que tú quieras, ¿sí? Pegar el enlace, verificar que el enlace se pueda visualizar
Prácticamente esto es algo primordial porque de esto depende la evaluación del archivo, ¿sí? Entonces, esta sería como que la parte más sencilla y la más técnica. Pero aquí, y yo siempre considero que la parte primordial es cómo hacer la historieta. ¿De qué voy a hacer yo la historieta? Bueno, muy fácil y muy sencillo, ¿sí? La historieta, ¿sí? Y aquí alguna de las preguntas que dice, personajes, ¿quiénes pueden ser mis personajes de la historieta? Y aquí lo voy a colocar. Personajes que puedo utilizar para mi historieta. Historieta. ¿Qué personajes pueden ser? Pueden ser ustedes mismos. ¿Quiénes más pueden participar en esa historieta? Sus familiares, sus amigos, etcétera. ¿Sí? Entonces, primer respuesta referente a los personajes. ¿Quiénes pueden ser los personajes de mi historieta? Ustedes mismos. Yo mismo puedo ser mi personaje, ¿no? ¿Sí? Yo soy parte de esta historieta porque, como ustedes podrán observar, lo que van a estructurar en esa historieta es la experiencia estética que les dejó alguna obra, ¿sí? Entonces, a ver, personajes puedo ser o pueden ser ustedes mismos, ¿sí? Tema central de la historieta, el tema puede ser un texto, del módulo. Sí, sí, a mí me gustó, Frankenstein y el moderno Prometeo, y para mí significó mucho porque me gusta mucho ese tipo de textos que son de ciencia ficción. Yo elijo ese tema. Y sobre ese tema estaría yo desarrollando, como lo dice, una breve historieta, una breve historia, donde yo puedo relatar, ¿sí? Puedo relatar, pues, que me encuentro con mi hermano, con mi primo, con mi esposo, con mi esposa, perdón, y le empiezo a contar, oye, ¿sabes qué? Pues, estoy actualmente estudiando la prepa en línea, estoy en el módulo 4. Contesta la otra persona, pues qué interesante, ¿qué textos te han gustado? Pues fíjate que a mí me ha gustado el texto de La debutante de Leonora Carrington. ¿La conoces? No, no conozco ese texto. ¿De qué trata? Y en ese sentido estoy así, estamos jugando con palabras y con personajes. La historieta es precisamente el desarrollo, ¿sí?, de esta comunicación o esta interacción que van a tener estos personajes. ¿Quiénes son los personajes? Ustedes mismos. ¿A quiénes pueden colocar? A sus amigos, a sus familiares, a personajes ficticios, etcétera. ¿Qué tema puedo elegir para mi historieta? El texto que haya sido muy significativo para mí a lo largo del módulo, ¿sí? A lo mejor me gustó eh, algún texto de Sor Juana Inés de la Cruz, a lo mejor de Rubén Darío, etcétera, ¿no? De alguno de estos diferentes textos o autores que hemos estado revisando. Si me gustó el texto de Las nubes de Aristófanes, pues también puedo hacer mi historieta tomando como base esa lectura. Entonces, tema puede ser algún texto que me haya gustado. Personajes, ustedes mismos con sus familiares. Temática que va a tener la historieta, prácticamente lo que significó para mí el texto y contándolo con una, con dos o con tres personas, ¿no? Entonces, la parte de estructurar la historieta, pues viene a ser un poco más sencilla y les voy a comentar por qué. Bueno, porque si nos están diciendo que no necesariamente se use Pixton, hay otras herramientas y ahí quiero compartir que, por ejemplo, hay quien me dice, oiga, asesor, pero si yo quiero hacerlo todo en PowerPoint, ¿lo puedo hacer? Sí,
¿sí? Si tú haces esto en PowerPoint directamente, ¿sí? Aquí voy a poner un pequeño ejemplo, así muy sencillo. Si yo quiero colocar un personaje, ¿no? Aquí una persona, a ver, voy a hacer así un ejemplo un poco muy ambiguo, chicos, ¿no? Y yo quiero hacer una historieta, teniendo hasta aquí una fotografía, pues la puedo hacer, ¿no? Miren, aquí, por ejemplo, puedo hacer una impresión de pantalla y resulta que el personaje principal quiero ser yo. Le coloco control V, aquí le recorto, ¿no? Si yo soy el personaje principal, pues aquí yo estoy, ¿no? Aquí estoy yo, le coloco, obviamente, globos de comunicación, ¿no? O estos globos que se llaman globos o texto, bueno, globos que se utilizan en las historietas. Puedo usar, a ver, ¿cuál puedo usar? Pues a mí me gustaría aquí está un ejemplo, ¿no? Pues resulta que aquí está mi globo de comunicación, aquí lo coloco, y aquí coloco, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y aquí a lo mejor coloco otra imagen de otra persona. Puedo hacerlo así, ¿no? Entonces, nos sugieren que usemos Pixton. Bueno, con Pixton creo que ha habido algunos problemas, chicos. No sé si ya alguno de ustedes ha usado esta herramienta en algún momento, pero Pixton, pues es una herramienta que si me registro de una primera vez, puedo hacer la historieta, pero nos comentaban ayer nuestras autoridades que en algunos momentos no les da o no les permite, ¿sí? No les permite generar el enlace. Entonces, yo les sugiero que si ustedes van a usar Pixton, ¿sí? Y se registran de primera vez, probablemente les va a dejar hacer la historieta, ¿sí? Probablemente les va a dejar hacer la historieta. Por aquí no me pude ingresar bien. Aquí está Pixton, ¿no? Vamos a colocarle español. Aquí está, ¿no? Entonces, pues para hacer todo este proceso, pues obviamente tenemos que registrarnos, ¿no? Entonces, la historieta como tal, la herramienta, vamos a ver, en la aplicación, lo único que nos facilita es que ya están, por ejemplo, ¿sí? Plantillas ya hechas, ¿no? Entonces, si yo quiero ya trabajar sobre una plantilla ya hecha, ¿sí? Pues obviamente ya está el personaje, que puedo ser yo o puede ser la persona, y como ustedes observarán, ¿sí? Pues la puedo visualizar aquí. Entonces, en algunos casos, la herramienta para registrarte de primera vez te va a permitir que hagas la historieta. Entonces, si te permite generar la historieta, pero no te permite generar el enlace, mi recomendación es de que hagas una captura de pantalla. Capturo mi pantalla y yo esta información lo coloco o coloco esta situación en mi actividad, en mi proyecto. A lo mejor lo coloco aquí, ¿no? Y aquí yo voy a recortar pues mi historieta, ya que pues la plataforma de Pixton no me permitió generar el enlace. Entonces, se vale que ustedes me hagan una captura de pantalla y me coloquen aquí la historieta. Si es que no pueden generar el enlace en Pixton. Si es que lo pueden generar, pues me colocan aquí el enlace de Pixton. Entonces, Pixton es una opción, pero también hay otras. Si ustedes googlean, bueno, y aquí no me han dejado terminar esto del PowerPoint. Si yo quiero hacer mi historieta en un PowerPoint, la puedo hacer en un PowerPoint, y usualmente, como hemos hecho otras actividades, pueden colocarme aquí el enlace, lo suben a la nube y yo visualizo su presentación. Esa sería otra opción.
Entonces, si ya por aquí alguien nos está pidiendo el acceso, entonces, si alguien quiere otra herramienta que dice asesor, yo conozco otras, aquí simplemente en googlear herramientas gratuitas para hacer cómics. Está, en este caso, Burr, Pixon, Photojet, Storyboard, Bucky, Marvel, Tondo, Witty Comic. Entonces, algunas de estas herramientas también las pueden usar. No necesariamente estamos obligados a usar Pixton, ¿sale? Entonces, nos comentaban los asesores que está de Tondo, que dicen que está muy, muy sencilla. Entonces, caray, por aquí a lo mejor no está disponible o a lo mejor el enlace está por aquí roto. Entonces, a ver si esta está disponible. Tampoco nos dicen. Pero, bueno, yo aquí lo que puedo sugerirle, chicos, es que si en esa parte pueden usar otra herramienta, lo pueden hacer. Voy a compartirles en el foro de novedades y en el foro Aprendiendo algunas que nos proporcionaron el día de ayer, ¿sí? Por parte de nuestras autoridades escolares de prepa en línea C, nos proporcionaron algunas herramientas que si gustan les comparto los enlaces, pero reitero, para hacer la historieta no es una condicionante usar una herramienta para hacer historietas. Ya creo que ahorita dimos ideas de cómo hacerlo. No sé si hasta aquí voy a irme aquí al apartado de preguntas y respuestas, si hasta aquí haya dudas. Dice aquí Jelly, tengo que contar sobre lo que trata el texto, solo sobre lo que representó para ti. Para mí, solo lo que representó para ti, Jelly. ¿Sí? No necesariamente. Puedes mencionarlo dentro de la historieta, pues que te gustó, que te agradó. Entonces, si nos vas a contar eso, pues sí, nos tienes que hablar un poquito del texto, pero no necesariamente. Entonces, en ese apartado, como bien ustedes recordarán, la experiencia estética es lo que la obra nos manifestó a nosotros, qué es lo que más nos agradó. Entonces, por esa situación es de que no necesariamente en tu historieta o en tu relato que tú hagas de la historieta con el otro personaje, no necesariamente nos tienes que hablar totalmente de toda la obra, sino qué significó para ti. Me gustó mucho, fue muy emotiva, me dio mucha tristeza, mucha melancolía, me gusta mucho el lenguaje que se utiliza, los personajes son muy interesantes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es lo que busca esta actividad. Hasta aquí, ¿alguna otra duda respecto a las aplicaciones y herramientas para hacer la historieta? No sé si hasta aquí hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, a ver, hago la aclaración, reitero, ayer en la reunión que tuvimos nos comentaban que ustedes como alumnos, su preocupación no debe de ser qué aplicación voy a usar para la historieta, porque la historieta la puedes hacer en un PowerPoint, la puedes hacer con fotografías, ¿no? Como ahorita puse yo un ejemplo muy sencillo, hasta haciendo capturas de pantalla, colocando los globos de comunicación y no hay problema. Otra situación que siempre me preguntan muy cotidianamente es la extensión. ¿Qué tanto tiene que tener de diálogos mi historieta? No hay un límite, ¿sí? Pero vamos a considerar que vamos a tener un mínimo. Entonces, si la historieta específicamente es la interacción de entre 2, 3 o 4 personas en una charla, en un momento, en un lugar, en un espacio, vamos a dejar como mínimo que haya una transición de diálogos de aproximadamente de 6. Esto quiere decir 6, vamos a llamarle 6 diálogos como mínimo que haya de esa interacción de conversaciones que hay entre el personaje principal con los otros personajes, ¿sí? Si hay alguien que quiere hacerlo más extenso, lo puede hacer.
¿A qué me refiero cuando les hablo estos cuadros de diálogo? Es como lo que coloqué aquí en el ejemplo, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, vamos a llamarle que serían 3 transiciones, ¿no? Una transición, 2 transiciones, 3 transiciones, ¿no? Entonces, como mínimo vamos a manejar 6. Obviamente que haya más personajes, ¿no? Aquí está en este caso, pues aquí podemos encontrar que nada más está esta persona, pero obviamente puede ser como el ejemplo de acá, que estén en una situación de charla o de diálogo y obviamente llevar a cabo esta secuencia, ¿correcto? No sé si quedó clara la explicación que estoy dando, a qué me refiero con esta situación de la extensión. Creo que sí, ¿verdad? Si no, ya aquí alguien me hubiera replicado algo. Dice todos los compañeros que está quedando claro. Entonces, yo les hacía el comentario al inicio del módulo que, pues bueno, que la actividad del proyecto final creo que era creo que no es tan compleja, es sencilla, ¿no? Entonces, básicamente, reitero, el personaje o los personajes de su historieta, ya les dije quiénes pueden ser. El tema es algún texto que les haya gustado mucho dentro del módulo y todo lo que es el argumento de la historieta es que tú nos cuentes o que le cuentes a esa otra persona qué te gustó, qué no te agradó o qué te gustaría, ¿no? Pues a lo mejor de lecturas que te llaman la atención, que te gustan, que te agradan y que han significado para ti pues una experiencia estética, ¿no? Entonces, así lo podemos hacer. Bueno, si no hay ninguna duda referente a lo que es el proyecto integrador, pues bueno, aquí ya dimos pues algunas alternativas, ¿no? Entonces, subirlo a la red, compartir el enlace, hacerlo totalmente en PowerPoint, hacerlo en Pixton o en alguna otra herramienta. Si no puedo generar el enlace directamente de la aplicación, puedo hacer la captura de pantalla, compartirlo aquí y no hay mayor problema. Entonces, hay varias alternativas, ¿no?, que estamos dando para este proyecto integrador. Entonces, aquí recuerden enumerar y no se les olvide marcar, ¿sí? Identificar fondo, forma, mínimo 10 de fondo y 10 de forma, por favor. Bueno, hasta aquí entonces, esta es la parte del proyecto integrador y vamos a entrar de lleno a lo que es el foro de integración. El foro de integración, para los compañeros que ya lo revisaron, pues bueno, lleva como título, sí, poesía digital, ¿no? Bueno, nos dice esta actividad, sí, que pues prácticamente pues tenemos que revisar los diferentes recursos que podemos encontrar aquí. Aquí está y está disponible el recurso. Aquí está el primero. Hasta que lo vaya abriendo. Ahí está. ¿Sí? Que revisemos el segundo recurso que lleva como título el video, ¿no?, que aquí está. Y sí está disponible. Y que revisemos la otra herramienta que se llama el poeta digital, ¿no? Entonces, bueno, ya que se haya revisado todos estos recursos, pues obviamente podemos ir planteando o respondiendo a estas preguntas que nos hace el foro. Sí, dice que para poder responder al planteamiento y evaluar tu participación en el foro, deberás realizar al menos 5 intervenciones, en la que es necesario que contestes lo siguiente, ¿sí? En tu primera aportación, reflexiona y comenta cuál es tu experiencia estética al leer un poema y tu impresión al saber cómo se había hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos muestra una herramienta que es para hacer poesía, ¿no? Donde pues con el apoyo de una herramienta digital se pueden hacer poemas. Entonces, aquí la pregunta que plantea es ¿hasta dónde puede tener validez un poema que se hizo con una aplicación?, ¿no? Bueno, en tu segunda intervención responde, ¿crees que esta forma de difundir y preservar las lenguas indígenas, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Si tu respuesta es sí o no, hay que justificar la respuesta.
En tu tercera participación, revisa y retroalimenta las aportaciones de por lo menos un compañero. Recuerden atender las reglas de la etiqueta y también las reglas ortográficas. En tu cuarta contribución, responde al planteamiento detonador, ¿sí? La pregunta detonadora. Los poemas generados por medio de la herramienta El Poeta Digital se pueden considerar como textos literarios. Habrá quien diga que sí, habrá quien diga que no, y obviamente pues tendrá que justificar su respuesta, ¿no? Y por último, en nuestra última participación hay que retroalimentar, las aportaciones de algunos de los compañeros respecto a su respuesta al planteamiento, ¿correcto? Entonces, en esto consiste la última actividad. Entonces, pues bueno, yo por aquí lo mencionaba y ya, caray, estoy por acá. En eso corresponde entonces el foro de integración. Entonces ya ahorita lo revisamos directamente en la plataforma. Entonces es muy importante leer con atención, revisar este portal, revisar el video, revisar la herramienta El Poeta Digital e ir participando por lo menos 5 intervenciones. Reitero lo que dije la ocasión pasada. ¿Puedo participar o tener mis 5 participaciones en 3 ocasiones que ingresé a la plataforma? Sí. ¿Puedo yo participar diariamente, una diaria? También. Puedo, si yo nada más ingreso a la plataforma los fines de semana, puedo colocar lo que revisé entre el viernes, el sábado y el domingo. Sí. O nada más trabajo sábado y domingo en la plataforma, también no hay problema. Lo que sí es importante es que cumplas con mínimo las 5 intervenciones que nos están pidiendo, ¿sí? Entonces, esto es de suma importancia. Ahora, en el foro, obviamente, no hay extensión. No puedo calificar antes. Entonces, este foro se estará evaluando el próximo lunes, ¿no? Nuestra semana finaliza el domingo a las 11:55 y para el día lunes yo estaría calificando ya el foro y obviamente como la ocasión pasada, calificar su foro y obviamente enviar la retroalimentación correspondiente, pues considerando los elementos que encontramos en la rúbrica, ¿correcto? Entonces, creo que hasta aquí, no sé si haya alguna duda. Ya aquí pudimos verificar que efectivamente los recursos están disponibles y pues obviamente pues entramos al apartado de preguntas y respuestas referente a alguna duda que haya respecto al foro. No sé si hay alguna duda. Dice, bueno, aquí lo que estoy viendo desde los comentarios, dice que todo está bien, que todo está claro, que bueno, aparentemente pues está tan sencilla las actividades de esta semana, no hay que confiarse, ¿verdad? Porque bueno, cuando menos observamos, pues ya nos ganó el tiempo y obviamente pues las recomendaciones de que la mayoría esté atendiendo esto oportunamente, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda, chicos, pues obviamente las recomendaciones para el cierre del módulo que ya les mencioné, ¿no? Entonces, en esta semana 4 no hay extensiones. No hay extensiones, obviamente, pues en los foros, o en este caso el foro de integración. Recuerden revisar las reglas ortográficas. Siempre la recomendación que les hago es que primero redacten lo que ustedes van a compartir de respuestas en el foro, en un documento en Word, para que con el apoyo de la computadora identifiquen las posibles pues a lo mejor algunos detalles que haya en ortografía y los puedan ir corrigiendo y copiar y pegarlo, pues obviamente en el apartado del foro. Mínimo tienen que ser 5 participaciones. Hay quien participa más de 5 ocasiones y no pasa absolutamente nada. Hay que contestar de forma argumentada, de forma respetuosa, atendiendo las reglas de la etiqueta. Y recuerden que este foro, pues obviamente es primordial. De la misma manera, les hago el comentario que para el día martes de la próxima semana
estaré haciendo la entrega de lo que es el portafolio de evidencias. Entonces, la recomendación es de que el día lunes, por ahí de las 8 de la noche, revisen que todas sus actividades estén evaluadas, que la actividad específicamente del proyecto integrador y del foro de integración, la calificación esté bien y que ustedes ya puedan revisar en la plataforma la calificación que obtuvieron del módulo. Entonces, yo estaré disponible atendiendo cualquier duda todavía el día martes para cualquier duda que haya, pero lo que es ya el portafolio lo estaré enviando al tutor y al asesor, perdón, al tutor y al supervisor el día martes en la noche, ¿no? Entonces, por ahí de las 8:30 de la noche, estaré compartiéndole esta información. En ese sentido, obviamente, es de suma importancia que revisen, que estén de acuerdo con la calificación que obtuvieron y que obviamente, pues que todos espero que estén de acuerdo con lo referente a su calificación. Pues bueno, chicos, si no hay ninguna otra duda, estoy al pendiente de sus dudas, de sus comentarios y les reitero que les voy a compartir enlaces que sí les permitan visualizar algunas aplicaciones para utilizarlas para la elaboración de la historieta, pero que ya dimos ahorita varias alternativas para elaborarla, ¿correcto? Y pues obviamente ya para ir cerrando con nuestra sesión del día de hoy, pues agradecer infinitamente el apoyo, la dedicación que han tenido con el desarrollo de todas sus actividades. De verdad, valoro mucho la dedicación, aunque observo que usualmente la mayoría de ustedes atienden a sus actividades los fines de semana, no se confíen, la mayoría de ustedes casi entrega las actividades entre sábado y domingo, entonces por ahí ando, a ver, aquí José Antonio tiene una duda. Oiga, profe, la duda de la intención del autor, ¿tú eres el que me mandaste el mensaje, Toño, al WhatsApp? Sí, profe, soy yo. Ah, ok, perdón. Entonces, ahí tenías tú la duda de lo que es la intención del autor, ¿verdad? Sí, es correcto. Perfecto, muy bien. Bueno, usualmente lo que es la intención del autor, como ahorita tú amablemente me colocabas en el chat, te ha quedado creo que muy claro a lo que se refiere el fondo y la forma, y obviamente pues identificar estos elementos. Usualmente la intención del autor se refiere a grosso modo en qué quiere expresar el autor en la obra, ¿sí? Esto quiere decir, no tanto qué nos quiere contar, sino básicamente el autor que quiere manifestar con la obra, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo. En la obra de Frankenstein y el moderno Prometeo, ¿cuál crees tú que sea la intención de la autora? Pues Estamos de acuerdo que, a ver, tú me vas a lo mejor comentar y a lo mejor te robo la idea, pero el argumento de la obra, ¿sí? Sería, pues, hablar, en este caso, de Frankenstein. Pero la intención de la autora es básicamente hablarnos de algo que es ficticio, que no es real, que es, por ejemplo, darle vida a una persona, pues, que ya ha muerto, ¿no? Entonces, la intención que tiene la autora es hablarnos de un mundo ficticio, de algo que, pues, bueno, al menos que alguien lo haya comprobado, pues nadie pues ha regresado de estar muerto y lo volvieron a la vida, ¿no? Entonces, esa sería la intención. Si tú me dices, por ejemplo, en la mayoría de las obras de Sor Juana, Sor Juana lo que trata, la mayoría de la intención que tiene Sor Juana es hablar un poco o manifestar siempre que durante su época que ella le tocó vivir, estuvo sumisa y sobajada usualmente la mujer, ¿no? Que la mujer carecía de muchos derechos que tenían los hombres. Entonces, usualmente la intención de una obra
viene a ser qué nos quiere manifestar, en este caso el autor, y no necesariamente el hablarnos de un personaje, sino qué nos quiere, en este caso, el manifestar a través de esa obra. En ese sentido, Toño, esa sería la intención que tiene el autor, ¿correcto? Muy bien, pero entonces es como una pregunta abierta. Sí. En este caso, aquí la duda que tú tienes te surge a partir específicamente de algún punto de la actividad o de alguna situación. No, es que como es una pregunta recurrente luego en muchas actividades, Ujú. por eso, Es por... Ajá. sí quería saber si hay como una pregunta clave, como, como en el ejemplo del argumento, la pregunta es ¿de qué trata ¿cómo es? La, una obra, ajá. ¿De qué trata la obra, no? Esa es como la pregunta clave para contestar. Ujú. Solo quería saber si para la intención del autor también pudiera haber alguna pregunta clave así como para rápido sacar la respuesta. Identificarlo. Sí, usualmente, mira, te lo voy a poner todavía más sencillo. Usualmente la intención del autor la podemos identificar usualmente en el prólogo de un texto. No sé si, bueno, hemos observado que siempre en cada obra trae un prólogo. Si te das cuenta, en el prólogo nos da un pequeño bosquejo, ¿no? Y usualmente a veces a partir del prólogo vemos qué nos quiere contar el autor. Entonces, la intención del autor usualmente la podemos identificar ahí, en la cuestión del prólogo, porque básicamente, bueno, en el prólogo no se busca o no se tiene la intención de que te cuenten toda la obra, ¿no? Dices, me da como que la idea que quiere contar el autor, pero así como específicamente un punto medular que identifique la intención del autor, no. Por eso también, tú recordarás en alguna de las actividades que mucho de la intención que deja un autor tiene que ver con el contexto que le tocó vivir. Entonces, recordarás que en una de las actividades se hacía mucho hincapié en saber qué vivió, cómo vivió, dónde vivió el autor, porque a partir de ese contexto que le tocó vivir al autor, va a estar muy presente la intención que va a tener sus obras. ¿Sí? Entonces, por eso ya yo en algún momento les mencionaba que en una biografía, al conocer qué le tocó vivir al autor o qué época le tocó vivir, se puede identificar qué intención tiene el autor en la obra, ¿no? Entonces, a grosso modo, Toño, esa sería en concreto la situación de lo que es la intención del autor. Como tal, bien tú comentas, se quisiera hacer a lo mejor muy específico de identificar con un elemento clave, pero sí como tal no lo vamos a encontrar de una manera pues muy sencilla a partir de decir que si encuentro esta palabra clave, esa es la intención del autor. No, usualmente vamos a encontrar que es un tema de análisis, la cuestión de identificar la intención que va a tener el autor con una obra en específico. Pongo otro ejemplo. Si la intención de la obra de Frankenstein y el moderno Prometeo es básicamente la ficción, ¿sí? La autora nos habla de ficción. Si tú me dices cuál es la intención que tiene la escritora de las obras de Harry Potter, te diría que es la ficción. Nos habla de mundos, pues bueno, nos habla de la magia, pero de algo que es ficticio, que es irreal, ¿no? Entonces, así pudiéramos colocar muchas de las intenciones que tienen los autores. Pongo otro ejemplo. Si nos vamos a un Octavio Paz en el laberinto de la soledad, ¿qué nos quería contar Octavio Paz?
la esencia y la idiosincrasia que tiene el mexicano, ¿sí? Y es una obra muy compleja, ¿sí? Los ensayos es eh, una de las técnicas de escribir más complejas, pero a quien le quieras preguntar o a quien haya leído o quieres buscar una pequeña síntesis, ¿qué quería mostrar Octavio Paz en esa obra? Era precisamente por qué el mexicano piensa así, tiene esas ideas, por qué nos sentimos menos, ¿sí? Y muchos van a decir, ay, yo no me siento menos, no, todos tenemos, en general el mexicano tiene una situación de sumisión, ¿sí? Nos sentimos menos porque es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Y él lo explica y nos dice que la conquista y que ellos llegaron y que nos bajaron, etcétera, 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 y nos habla de unos principios de idiosincrasia que solamente ocurren aquí, ¿eh? Y que tiene única y exclusivamente el mexicano, ¿no? Entonces, en ese sentido, la intención, esa es pues parte del elemento que vamos a encontrar en las diferentes obras. Por eso de ahí que la literatura suele ser muy interesante, Toño, porque prácticamente nos permite llevar toda esa situación de análisis. Y créeme que a veces pocos pensamos o nos ponemos a pensar cuando leemos un libro, ¿por qué el autor escribió ese libro? ¿No? ¿O qué quiso contar el autor con esa obra, ¿no? Si era una experiencia, si era una anécdota, si es algo que le contaron, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, esa es, a grandes rasgos, parte de los elementos que tiene que ver con la intención de una obra, Toño. ¿Sí? Sí, muy bien, profe. Muchas gracias. Ok, bueno. Perfecto. Si hasta aquí no hubiese alguna otra duda de parte de los compañeros que por aquí están conectados y que rápido los menciono, está todavía por aquí conectada Ana Cruz, Becky, César, José Antonio, Manuel, María Sánchez, Naye, Kasegu, Nayeli, Zaira, Yeli Serino. Pues muchas gracias, chicos, y reitero, yo espero que, bueno, a lo largo del módulo se hayan tratado de despejar muchas de las dudas, muchas de las cosas que obviamente nos enriquece la literatura. La literatura es muy amplia y creo que una de las finalidades y uno de los propósitos de este módulo es fomentar el gusto de la lectura hacia ustedes, el que sean analíticos, reflexivos de la cuestión de la lectura y que al final de cuentas logre un segundo propósito, como puede ser también el enriquecer nuestro vocabulario, el enriquecer nuestra manera de escribir, de redactar, y que obviamente esto nos lleve mucho a temas de análisis y de reflexión. Reitero, ha sido para mí un gusto estar con ustedes a lo largo de este módulo. Por aquí Stephanie está levantando la mano. Y pues bueno, nos dice que gracias por todo, profe, por su tiempo y paciencia que tenga. Pues les agradezco mucho a todos infinitamente que pues les haya agradado, les haya gustado lo que es este módulo. Y obviamente pues agradezco siempre la dedicación que ustedes tuvieron para el desarrollo de todas sus actividades. Yo espero que no sea ni la primera ni la última vez que nos vemos en alguno de los módulos, y pues les deseo el mayor de los éxitos para el cierre de este último módulo, y que bueno, recuerden que estoy ahí con ustedes para apoyarles en despejar las dudas que vayan teniendo. Y pues bueno, ya más comentarles que al finalizar la sesión, pasan unos minutos y comparto el enlace en YouTube por el foro de novedades y el foro aprendiendo. De la misma manera, les envío un mensaje masivo a todos los compañeros que no pudieron estar presentes y que sé que, bueno, posteriormente revisan este recurso que se genera pues a partir precisamente de la participación que ustedes van teniendo, ¿no? Entonces agradezco estas dudas que ustedes comparten
que permiten que estas sesiones se enriquezcan y que sirvan para algunos otros compañeros. Les deseo el mayor de los éxitos y pues no les digo adiós, sino hasta pronto. Cuídense mucho.